A esta hora se genera importante información, nos vamos al Ministerio Público. Así es, Marilyn, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Ministerio Público. De inmediato escucharemos declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saad. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. A esta hora, como siempre lo hemos venido realizando y ha sido nuestro deber a partir de nuestra llegada a este honorable Ministerio Público, siempre es de trascendencia en tiempo real ir informando a la opinión pública nacional e internacional los avances sobre tramas que en la secuencia de los meses de este año, de los días incluso, tienen, y para mí es muy importante así revelarlo, novedades que transmitir para que la propia comunidad nacional e internacional entienda el momento político en que está viviendo Venezuela. En su lucha, como ya lo señalamos hace apenas unos días, contra la corrupción, contra el crimen organizado, contra la delincuencia, contra el terrorismo en todas sus formas. Y en relación a esta última parte quisiera revelar nuevos hallazgos sumamente delicados para quienes han acostumbrado, y nosotros los hemos desmontado siempre, con pruebas, con elementos de convicción que no dejan dudas, con experticias forenses, con pruebas que suman millares. Si nos ponemos a ver en este caso concreto lo que hemos venido develando a partir del año 2017, que incluye atentado con drones, 4 de agosto del año 2018, intento de golpe de Estado en abril del 2019, intento de incursión terrorista marítima en mayo del 2020, intento de asalto a cuarteles e instalaciones militares durante todo este periodo que estoy mencionando, hasta llegar a lo que he denominado la trama de conspiración continuada, que comenzó a escalar a partir de mayo del año 2023 y que incluso hasta este momento, con las nuevas detenciones, no ha cesado en este sector cada día más repudiado, cada día más minoritario, sin ningún defensor verdadero en la Venezuela decente, en la Venezuela honorable, sino los mismos, vamos a decir así, tarifados de todas las horas, que cuando ocurre algo como esto, comienzan a buscar lavarle el rostro a quienes convictos y confesos asumen sus responsabilidades de crimen y de terrorismo. Me estoy refiriendo entonces ya concretamente a una acción que se desplegó y le hemos dado el nombre de atentado frustrado el 25 de marzo contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el día, nada casual, de su inscripción como candidato a la presidencia de la República ante el CNE. Nuevamente aparecen altas instancias de la secta 20 Venezuela organizando este ataque, porque aquí vamos a ver revelaciones de detenidos que nos llevaron a una persona que aparece como el operador, no solamente político y logístico del grupo, sino como el instigador para la acción que intentó, repito, realizarse el 25 de marzo contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Es decir, las dos detenciones previas que anunciamos en su momento nos llevó a una nueva detención ocurrida el día de ayer. No pudieron, como acostumbraban en una época, a presentar dicha detención como arbitraria, como desaparición forzada, etcétera, porque ya esa careta se les cayó. Y lo explicamos y lo voy a volver a explicar. Imposible que una persona detenida en base a investigaciones con orden de aprehensión previa
con señalamientos de sus cómplices de estar incurso en delitos, pueda dicha detención, con posterior presentación ante un tribunal, presentarse o expresarse públicamente bajo el basamento jurídico falso de detención arbitraria o desaparición forzada. Ya lo expliqué muchas veces, lo voy a volver a explicar. Una desaparición forzada, aparte de ser un secuestro y una detención totalmente irregular, donde la persona víctima del secuestro pasa a un lugar de torturas clandestino y finalmente es asesinada, no ha ocurrido en los casos que hemos venido develando, llamados la trama de conspiración continuada, o en ningún otro que hemos comunicado, menos este reciente, como bien lo pude informar el día de ayer, de este sujeto Carlos Julio Rojas. Acá pueden ver el momento en que presentamos públicamente su detención. Hoy está ante las manos no solamente del órgano auxiliar de justicia, sino del Ministerio Público, para ser presentado en el lapso correspondiente, como lo hemos venido realizando en todos los casos, incluyendo el reciente de los exministros El Aizami, Simón Serpa y el empresario, entre comillas, que le servía de lavador y legitimador de capitales. En tiempo real, en el marco que establece la ley, fueron presentados e imputados como corresponde por los fiscales del Ministerio Público. En este caso muy concreto quiero destacar, para recordar lo que ocurrió y presentar testimonios muy estremecedores de estos criminales. El día 25 de marzo, durante el desarrollo de la concentración con motivo de la inscripción de la candidatura del presidente de la República, Nicolás Maduro, ante el CNE, fueron detenidos dos sujetos en actitud sospechosa y portando armas de fuego, quienes se encontraban a escasos 20 metros de la tarima presidencial. Los hechos ocurrieron a las 11:30 en los alrededores de la Plaza Diego Ibarra, donde el presidente daría un discurso tras su inscripción. Los sujetos detenidos responden a los nombres de Jerry Argeni Hostos Perdomo y Carlos Eduardo Castillo. A Jerry Hostos se le encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros con 12 municiones, y a Carlos Castillo se le encontró un arma de fuego calibre 7.65 milímetros con 6 municiones. Por estos hechos fueron detenidos e imputados en su momento por los delitos de terrorismo, asociación, magnicidio en grado de tentativa, instigación al odio y porte ilícito de arma de fuego en lugares prohibidos. Durante el interrogatorio, los mismos afirmaron ser activistas políticos de la agrupación 20 Venezuela. Pero hay un detalle sumamente importante que hoy queremos comunicar, que son las declaraciones ofrecidas en calidad de testigo protegido, en calidad de cooperador con el sistema de justicia, que ha realizado Jerry Hostos, quien detalló cómo ingresó a la estructura del Partido 20 Venezuela, para quienes decían que no pertenecía, y era público que pertenecía, porque aparecía no solamente él como una persona vinculada de manera absoluta a esa organización y a la presunta pseudolíder de esa organización, sino que tenía como rol ser el coordinador nacional electoral de esa secta. En tal sentido, quiero mostrar para todos ustedes el video donde Jerry Hostos revela cómo se planificó el atentado frustrado del 25 de marzo. Por favor, veamos el video de este sujeto, Jerry Hostos. Mi nombre es Jerry Hostos, cédula de identidad 1630999. En el año 2023 fui incorporado a las estructuras parroquiales del Partido 20 Venezuela.
Específicamente me tocaría a mí la parte de Katia, en Propatria. Fue así como conocí al señor ciudadano periodista Carlos Julio Rojas, quien a su vez en ese momento me invitó a formar parte de un grupo WhatsApp que tendría como nombre La Sociedad Civil por la Gran Caracas con María Corina Machado. Mediante ese grupo sería como mediríamos diariamente las actividades realizadas por cada uno de los dirigentes políticos de la Gran Caracas y mediante el cual nos bajaban los lineamientos del Partido 20 Venezuela. En él se convocaban reuniones, se realizaban convocatorias, ¿verdad?, en los distintos sectores de la capital de la Gran Caracas. Y bueno, ahí por medio de ese grupo también realizábamos nosotros nuestros reportes. No fue sino hasta enero del presente año, de 2024, cuando el señor Carlos Julio Rojas nos insta a nosotros a tener una reunión con él para formar parte de un grupo especial. Este grupo especial, mediante este grupo especial, tendríamos la responsabilidad de realizar acciones que tuvieran propuestas contundentes en el marco, ¿verdad?, de lo que sería las elecciones presidenciales del presente año. Y todo sería bajo los lineamientos de hasta el final por nuestra líder, María Corina Machado. Al final de todo esto, el objetivo sería realizar acciones de sabotaje, calentar las calles, ¿verdad? Y bueno, hacer, digamos que así, tratar de hacer conmoción dentro de la población para sabotear las elecciones. Al final de todo esto, bueno, recibiríamos una generosa cantidad de dinero, ¿verdad?, de la cual seríamos beneficiados. Para el mes de febrero, el señor Carlos Julio Rojas nos convoca a un lugar que se le llama el botadero de basura, pues que eso queda por la carretera Caracas-La Guaira, ¿verdad? Y una vez que nos ubicamos allá, nos reunimos con un joven que le llaman el Albert, ¿no? Yo lo conocí como Albert. Este joven, bueno, sacó unas armas de fuego y nos familiarizó pues con el uso del arma, cómo se asegura, cómo se desasegura, cómo se aprovisiona, y a su vez también nos dio una instrucción de cómo realizar los disparos y todo eso. Una vez que ya nos familiarizó con las armas, también nos dio una especie de un taller de cómo armar una bomba molotov, que era lo que le teníamos que introducir: piedras, tuercas, metras, todo aquello que fuera, que convirtiera a la bomba molotov en frágil lo más posible, que se pudiera dispersar. Y una vez que ya nos dieron esa instrucción, que eso no tenía otra finalidad sino la de causar sabotaje, de quemar las instituciones del Estado, o al transporte público y de sabotaje al sistema eléctrico, ya estaríamos claros cuáles eran nuestras funciones que teníamos que realizar. Ya para el día 25 de marzo, el día lunes, a las 8 de la mañana, el señor Carlos Julio Rojas, cumpliendo órdenes, por supuesto, de nuestra candidata María Corina Machado, nos informa dónde iba a ser la concentración de inscripción ante el CNE. Resulta que ese lugar sería la Plaza Diego Ibarra. Ahí nos pide que nos traslademos a ese lugar, ¿verdad? Y una vez que nos encontráramos al lugar, él nos dijo que ya estaba todo coordinado, que ya estaría en unos lugares estratégicos, algunas personas con una cámara, con los teléfonos, de modo tal de que ya cuando nosotros nos tuviéramos listos, ¿verdad?, y nos trasladáramos lo más cercano posible, y después de fundáramos nuestras armas y comenzáramos a disparar, esas personas estarían grabando los eventos y el estado de conmoción y toda aquella locura. Lo cierto es que, bueno, todo estaba ya, como nos dijo el señor Carlos Julio Rojas, estaba condenado. Bueno, una vez que ya nos trasladamos ya hasta la Plaza Diego Ibarra, ya fuimos detectados por un grupo de personas, los cuales vieron que llevamos una pancarte en la mano y todo, y bueno, inmediatamente fuimos abordados por unos grupos de seguridad y, lamentándolo mucho, bueno, nos atraparon, pues, y el tiempo después fue que me di cuenta que eran las personas del CEBIN, pues, porque nos atraparon a todos, pues, y al momento, bueno, que todo. Los efectos del plan serían generar incertidumbre, inseguridad y miedo por parte de la población, así como causar tumulto y acciones de calle, ¿verdad? Que esto también generaría una falsa sensación de debilidad, lo cual también sería impulsado
por los medios de comunicaciones internacionales mediante las redes sociales con el fin de presionar para que habilitaran a María Corina Machado como candidata y que pudiera participar en las próximas elecciones del 28 de julio. Para el día 20 de marzo, el ciudadano Carlos Julio Rojas nos convoca para el área de Quinta Crespo. Allí, bueno, abordaríamos un pequeño vehículo color gris en el cual empezaríamos a dar vuelta por el centro de Caracas. Allí nos informa que días antes ya él se había comunicado con el comando de campaña de María Corina Machado, en el cual les informó sobre una misión que estaría relacionada con la concentración. Bueno, pero en su momento ya serían informados de cuáles serían los efectos de dicha misión. Lo cierto es que ese día nos informa el señor Carlos Julio Rojas que ya la candidata a presidencia, María Corina Machado, motivada su inhabilitación, no iba a ser posible inscribirse. Así que, por ende, nos dio las instrucciones de que para el día lunes 25 de marzo nos camufláramos, nos infiltráramos dentro de las personas que asistirían en apoyo en el área del CNE. Como instrucciones nos explicó que nos acercáramos lo más cercanamente posible. Allí una vez que nos encontráramos ahí, desfundaríamos nuestras armas, pues, y haríamos unos disparos al aire, y después de eso dispararíamos a algunas personas de modo de generar sangre. Esto causaría, por supuesto, de eso aprovecharíamos, por supuesto, para escapar. Ya a la altura de la transversal oeste estarían dos motorizados a bordo de una moto KLR 650, una color verde, pero la otra no recuerdo bien qué color tendría, pero sí lo identificaríamos porque tendrían camisa roja y cascos negros. Estos motorizados nos trasladarían ya a lo que sería el área de Katia. Allí, por supuesto, que agarraríamos lo que es la carretera vieja Caracas-La Guaira y ya teníamos un lugar preestablecido que era como una especie de un motel donde cada uno de nosotros, por separado, nos ocultaríamos de modo de no generar sospecha y allí, una vez en ese lugar, esperaríamos instrucciones. Por supuesto que ya nos habían cancelado los $10.000 que nos habían dicho que tendrían. Una vez que ya las cosas se calmaran un poco, seríamos extraídos vía marítima hasta la isla de Trinidad y de ahí de la isla de Trinidad luego seríamos trasladados hasta Surinam. Este periodista Carlos Julio Rojas me devela parte del plan, ¿verdad? Que por medio del partido 20 Venezuela se tenía planteado unos hechos que tendrían conexión con lo que sería el plan hasta el final. No sería otra cosa que generar acciones de violencia, ¿verdad? Mediante sabotaje al sistema eléctrico nacional, al metro de Caracas y unidades de transporte público. También se propiciaría el ataque a entidades gubernamentales, edificios gubernamentales y empresas básicas del Estado. Calentar las calles por medio de acciones de protesta, de modo de que la ciudadanía, en el momento cuando estuviera más caliente la situación, atacara a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad del Estado. Todo esto, por supuesto, generaría una matriz de opinión adversa, ¿verdad?, en cuanto a las políticas de Estado, de modo de que llamara a la atención, ¿verdad?, a la comunidad internacional y que países extranjeros intervinieran aquí en Venezuela. Bueno, ahí está una confesión que no deja dudas de la misma modalidad usada por estos grupos al margen de la ley. Siempre la coartada, como ellos mismos lo han revelado con sus voceros cobardes fuera de Venezuela, la coartada es, entre comillas, simular que están participando en un evento electoral, pero a partir de allí propiciar acciones violentas, acciones criminales, insurreccionales, que atenten contra la paz republicana, que atenten contra el Estado de Derecho de nuestro país. Este sujeto dice, y voy a ahora
a leerles textualmente la parte más expresiva de su confesión, que él conoce a Carlos Julio Rojas, quien da apertura a un grupo de WhatsApp para bajar líneas de acción y convocar reuniones. Vamos a mostrar en su debido momento, luego de un segundo video, esos captures de WhatsApp, algunos de esos captures de WhatsApp. En enero del año 2024, nada, vamos a decir así, casual o aislado, formaba parte de ese plan de arrancar enero del año 2024 con acciones violentas de calle, desestabilizadoras. Ya también lo confesó otro detenido, Emil Brand, detenido en Barinas. En su momento coincide con todo esto que agregan estas nuevas confesiones de estos detenidos. No otra cosa que, repito, utilizar los meses de enero, febrero, marzo, etcétera, para desestabilizar, para generar un clima de ansiedad en la población, para asaltar cuarteles, para generar acciones de calle. Y lo más grave fue esta acción en los alrededores de la Plaza Diego Ibarra. Intentar atentar contra la persona del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, dicho por el propio criminal aquí declarando en este video. Destaco entonces que este Carlos Julio Rojas lo convoca para que forme parte, entre comillas, de un grupo especial y asignarle acciones de sabotaje dentro de las líneas hasta el final. Ya hemos visto lo que es esa consigna hasta el final. Generar acciones violentas, buscar un clima de desasosiego en la población, generar acciones de calle similares a las que hicieron estos delincuentes en el año 2014 y en el año 2017, con saldo de centenares de fallecidos y millares de heridos. En el marco de lo que implica la campaña electoral, para ello les ofrecieron sumas de dinero en divisas, como también lo hicieron con los capturados en Barinas, entre otros. Declara que en febrero del año 2024, Rojas lo cita junto a Carlos Castillo a la carretera vieja Caracas-La Guaira, donde recibieron preparación en el uso de armas de fuego y bombas molotov, otra vez con la finalidad de generar sabotaje. Relata lo ejecutado el 25 de marzo, guiado por ¿quién? Por Carlos Julio Rojas, siguiendo instrucciones y órdenes de la jefe de dicha secta innombrable. Refiere igualmente que se dispuso la presencia de personas con celulares y cámaras en sitios estratégicos de la concentración para grabar la acción y que una vez sacaran las armas y comenzaran a disparar, serían grabados para luego difundir la acción por redes sociales. Ahora bien, este plan fue abortado. Fue en el momento en que ocurrieron estos hechos interrumpido, afortunadamente, porque dichos sujetos fueron detectados y detenidos por el órgano auxiliar de justicia correspondiente y puesto a la orden del Ministerio Público. Revela que el plan era interrumpir la inscripción del presidente de la República ante el CNE, además de generar incertidumbre y conmoción a nivel nacional, para producir en la población una falsa sensación de debilidad del jefe de Estado. Esto iría acompañado de una matriz de opinión negativa hacia el jefe de Estado como candidato, impulsada por los medios y redes sociales que iban de manera colateral con ellos a proyectar esa noticia de los disparos, de la gente corriendo, incluso hasta decían que tenían que haber herido para que se viera el baño de sangre. Involucra directamente al comando de campaña de MCM en la planificación del atentado. Luego describe la planificación de los hechos que le indicaron que debían ubicarse cercanos a la tarima. Muy delicado esto, porque ¿quién va a negar que fueron detenidos a 20 metros de la tarima? El colmo es que ahorita digan que tampoco eso pasó. El colmo es que digan que estas personas fueron detenidas
en el Parque Nacional Mochima, en la isla El Faro, allá en Anzoátegui, o en la isla de Margarita cuando estaban vacacionando con sus familiares. El colmo es que digan eso, que fueron detenidos allí y llevados a la Diego Ibarra. Es el colmo. No me sorprendería si lo dijeran, porque es que niegan todo lo que ocurre. Todo acto de la justicia en contra de estos grupos salen 1, 2 o 3 o cualquiera de estos, vamos a decir, defensores de estos terroristas, porque esos no son defensores de los derechos humanos, no son defensores de la dignidad humana, no son defensores de la paz ciudadana, no, se convierten en defensores a ultranzas de estos terroristas, de estos delincuentes, personas totalmente al margen de la ley, y quedan muy mal parados, porque siempre hay un día después. La gente podrá en el momento escucharlo, supuestamente decir, oye, pobrecito, detuvieron a fulano, pobrecito, detuvieron a sutano. Bueno, de la ISAMI prácticamente dicen que fue una detención arbitraria, que eso no fue así, que eso es un montaje. En el fondo es una defensa a esa mafia corrupta. Después que decían, ¿y dónde está la ISAMI? ¿Y qué pasó con el ISAMI? Moría una ballena en alta mar, ¿y el ISAMI para cuándo? Después que es detenido el ISAMI con sus cómplices, ¿qué dicen? ¿Se quedan callados o refieren que eso no es verdad? Que eso es un montaje. Igual ocurrió con el tema Carlos Lanz del asesinato vil hecho contra este profesor, que quisieron incluso relacionar al Estado venezolano con esa desaparición. Finalmente confesaron sus asesinos. Igualmente pasó con el triste y lamentable caso de Cancerbero. Ya venían creando la matriz de opinión de inculpar al Estado venezolano cuando pudimos afortunadamente detener y hacer que confesaran los autores materiales e intelectuales y sus cómplices, con 7 detenidos y 5 buscados. Ahora con esto, señores, vuelve ese microgrupo, entre comillas, y que de influencers o mediáticos cada día más pequeños a defenderlo. Oye, no, pero ellos no hacían nada, ellos no estaban allí, eso es mentira. Oye, los agarraron con pistola, con pancarta. Ahora revelan esta confesión tan infame, buscando, ya vimos, desestabilizar, crear, imagínense ustedes si ellos hubieran logrado el objetivo de interrumpir una inscripción de un candidato a la presidencia de la República y que es jefe de Estado y presidente en funciones. Obviamente el plan iba a tener una escalada y escogen para ello a personas totalmente psicópatas, sociópatas, que no les importa nada, no les importa su familia ni a ellos mismos, ¿no? Igualmente quiero destacar, aparte de todo esto, que él decía que su plan de escape con el apoyo de 2 motorizados recibieron para eso un pago de $10.000 por la acción para posteriormente huir. Ya tenían incluso la huida fuera del país a Trinidad y Tobago y luego cruzar con destino final a Surinam. Quiero destacar que él vuelve y menciona a Carlos Julio Rojas. Lo reveló parte del plan hasta el final del partido Secta 20 Venezuela, que consistía en generar acciones de violencia, sabotaje del sistema eléctrico nacional, Metro de Caracas y unidades de transporte público, así como ataques a edificios gubernamentales y empresas básicas del Estado, para calentar la calle e incitar ataques contra miembros de las fuerzas del orden público, para generar una matriz que llevara a la intervención extranjera en el país. Ya ellos lo intentaron en el 2014, en el 2017 fue sumamente peor, y el año clave para ellos de reeditar esta tercera fase, lo que fue la salida, iba a ser el año 2024. Veamos ahora declaraciones de otro detenido, Carlos Eduardo Castillo, quien hace una descripción de los hechos casi idéntica a la hecha por este sujeto Hostos. Veamos el video de Carlos Eduardo Castillo. Mi nombre es Carlos Eduardo Castillo, mi historia de identidad es 80-82097. Desde hace un año, en el 2023, me incorporaron a la estructura parroquial de 20 Venezuela, en Catia.
Después de un tiempo, el periodista Carlos Julio Rojas me agregó al grupo de WhatsApp, la Sociedad Civil de la Gran Caracas con María Corina Machado. Por allí informaba todas las líneas que mandaba María Corina y los miembros del 20 Venezuela. En enero del 2024, Carlos Julio Rojas me integró a un grupo especial donde era el encargado de ejecutar las propuestas de un plan llamado Hasta el Final, por la cual recibiría un pago. Hasta el Final son todas las acciones de guarimba de 20 Venezuela, la toma de calles, los hechos de violencias, la quema y la paralización de un país, buscando llegar a la fuerza, al poder. La orden que le dio María Corina Machado a Carlos Julio era utilizar unas armas contra las masas del chavismo que se encontraba en el centro de Caracas. Y así tuviera el chavismo miedo de salir a otras marchas, a otras concentraciones y crear un caos en el centro de Caracas. Iba a mandar a salir a la calle para una confrontación y pondría el plan Marcha hasta el Final. La intención de María Corina fue clara, y para que el mundo crea que lo rechaza su propia gente y decir que Venezuela es ingobernable, para que María Corina se inscribiera ante el Consejo Nacional Electoral. El plan Hasta el Final de María Corina Machado era poner en acción las guarimbas en el país, que era el destrozo y el orden y la tranquilidad del pueblo, y ordena el sabotaje eléctrico, daños a las instituciones del Estado, guarimbas en las autopistas y calles principales, ataques a instituciones del Estado, y también hacer daño a las fuerzas de seguridad, para que la gente sienta miedo de que nadie los cuida. Volver al caos a Venezuela, el miedo y la violencia, como en los años 2014 y 2017, donde hubo pérdidas humanas, incendios en las instituciones del Estado, cierres de autopistas. La gente le daba miedo y temor bajar de los cerros, de los barrios de Caracas. Y ese era el plan, es el plan de María Corina Machado, llevarlo hasta el final. Esta confesión complementa la del otro sujeto, Hostos, y nos lleva, obviamente, a una nueva acción de carácter investigativo que culminó con la detención de este sujeto, Carlos Julio Rojas. De los extractos más importantes de esta declaración que refiere Carlos Eduardo Castillo, él informa que en el año 2023 fue incorporado a la estructura parroquial de 20 Venezuela en Catia. En enero del año 2024, Carlos Julio Rojas lo incorpora al grupo especial para ejecutar el plan llamado Hasta el Final, por lo cual también recibiría un pago en miles de dólares. El plan consistía en la ejecución, él lo refiere de una manera concreta, de guarimbas, toma de calle y hechos de violencia para lograr la paralización del país. Ratifica que la orden de María Corina Machado a Carlos Julio era usar armas contra las personas en la inscripción del presidente Nicolás Maduro como candidato, para crear caos y miedo en el chavismo de ir a otras concentraciones. Afirma igualmente que la intención de la jefatura de dicho comando de campaña era que se debía interrumpir la inscripción del presidente de la República como candidato. Es decir, ellos señalan de forma directa al comando de campaña de la señora María Corina Machado como la estructura que ha servido para este plan conocido como Hasta el Final, que no es otro que generar violencia en toda Venezuela. Igualmente declara que en febrero del año 2024 nuevamente aparece Carlos Julio Rojas. Lo cita junto a Hostos a avanzar en este plan, y obviamente las investigaciones nos van a llevar a nuevos nombres, a nuevos detenidos, porque vean ustedes, no es nada casual los captures
de WhatsApp de este grupo. Para los que siempre comienzan con sus teorías, entre comillas, de falsa conspiración, etcétera, yo quiero mostrar acá, podrán ver por favor la cronología y la orden de estos capturas, algunos de los capturas. Aquí está Carlos Julio Rojas. Este es su avatar telefónico. Aquí aparece claramente su nombre, la identificación de su fotografía, del teléfono. Podemos verlo también en pantalla. Luego aparece otro capture donde incluso está la arma de fuego, vean allí. Podemos verlo también en pantalla. Igualmente podemos ver la secuencia en pantalla de del otro capture donde habla de cómo se iban a desarrollar los planes. Podemos ver la próxima, por favor. La próxima. Allí podemos leer donde en la conversación dicen: con esta práctica tomaré el nuevo hilo, ya que, como le dije, tengo rato que no disparo una de esas. El otro le dice: bueno, entonces te voy avisando la fecha y la hora para que te des en cuenta. Ahí hay una persona que es profesional y nos impartirá las instrucciones. Las instrucciones obviamente son de cómo disparar, de cómo usar las armas. Y allí ellos van narrando todas dichas prácticas. Luego aparece el Metro de Caracas. Aparece una foto en el chat de dicho grupo que expresamente lo crearon para eso. Vean ustedes el Metro de Caracas. No es casual, porque obviamente ellos buscan crear zozobra en la población. ¿Ven? Y ahí aparece: cuerpos de inteligencia investigarán incidentes ocurridos en el Metro de Caracas el 19 de febrero. Y ahí ellos dicen: saludos, buen día, para que veas, el plan ya está en marcha, para que veas que no estamos jugando. El otro le responde a Carlos Julio Rojas: buen día, jefe, excelente eso, lo que se quiere, así es. O sea, imagínense lo que se quiere, dañar los servicios públicos a la población. Aquí igualmente hay otro chat, lo pueden ver igualmente, como lo estoy mostrando acá, lo pueden ver en pantalla, donde también, y estoy hablando de una secuencia selectiva de decenas de mensajes de este calibre, ¿no? Donde ellos avanzan, ya estamos aquí en marzo del año 2024, explicando qué ha pasado, que no me has escrito después de lo que hablamos ayer. Y el otro le va respondiendo en tiempo preciso que no ha dejado de pensar en las acciones, etcétera. Eliminaron varios mensajes para que sigan diciendo que todo esto es parte de un imaginario. Aquí otro capture que también revela parte de la conversación de este grupo de WhatsApp que crea Carlos Julio Rojas con este objetivo de utilizar, repito, a dos sujetos totalmente desquiciados para cometer estas acciones. Incluso, fíjense, ya en este 25 de marzo, parte de lo que dice: ya las instrucciones están dadas, nos vemos a las 8 de la mañana, 25 de marzo. En la avenida Sucre, luego elimina el mensaje. El otro que seguía: ¿dónde estás? Y aquí, bueno, imagínense, groserías como ustedes se pueden imaginar. Luego refiere: recuerda todo a la perfección, claro, tranquilo. Y le dice: así es, ya los motorizados están en el sitio, vamos con todo hasta el final. Después que ocurre todo esto, toda esta secuencia de acciones, donde yo las puedo resumir, como el 21 de marzo Carlos Julio Rojas le reclama a Hostos que no le ha escrito nada. Ya yo se los leí, se los mostré. Que no ha escrito nada desde que hablaron el día anterior. A lo que Hostos le responde que lo está pensando, que no es cualquier misión, que necesita que le hablen de los recursos y la garantía para él y su familia. Al final fue, y afortunadamente fue detenido.
Pero fíjense que él ahí estaba dudando, ¿no? O sea, era loco, pero no llegaba en ese momento su locura a lanzarse, estaba como que dudando, pero al final lo hizo, instigado por este Carlos Julio Rojas. Rojas le responde, vean, que tendría garantías para él y su familia y que los recursos ya estaban dados. Luego el 25 de marzo, Rojas le escribe a las 6 de la mañana, ya las instrucciones están dadas, nos vemos a las 8 de la mañana, lo que indica que Hostos y Rojas se encontraron ese día en la avenida Sucre. Esta gente siempre creyendo que el Estado venezolano es lo que en su mente imaginaria suponen, que aquí no hay fuerzas reales para defender la paz y la convivencia, que aquí no hay órganos auxiliares de justicia, que aquí no hay un ministerio público que está totalmente ganado y comprometido para mantener dentro del marco de la Constitución y la ley el clima de paz y de convivencia. Entonces, ellos dudan, vean que Hostos, en medio de su demencia, él estaba dudando porque sentía que no había garantías, que bueno, qué tal. Aquel lo obliga literalmente y fue detenido, ¿no? Con pistolas, con pancartas, el día ya mencionado de marzo. Incluso le refiere para la fuga que los motorizados estaban en el sitio. Por tal motivo, en vista de todos los elementos recabados, el día 14 de abril fue solicitada la orden de aprehensión al sujeto Carlos Julio Rojas, la cual fue acordada por el Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo por los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación a delinquir y magnicidio en grado de tentativa. Esta orden de aprehensión fue materializada el día de ayer y dicho sujeto detenido. Entonces ahora muy pocos salen en su defensa. El que sale en su defensa ha mancillado el honor de toda lo que pudiera ser la profesión de periodista, porque hay que tener una mente sumamente ganada al delito, al crimen, para defender a esta persona que aquí menciono, que está acá. O sea, hay que tenerla bien de torero, como dirían, para querer amparar con total desparpajo e impunidad a personas que están convictas y confesas, personas que fueron agarradas infraganti, personas que son señaladas por los propios delincuentes detenidos. Afortunadamente este país despertó y no va a aceptar, así como no vamos a aceptar los delitos de corrupción petrolera, menos podemos aceptar los delitos de terrorismo, de intento de magnicidio y de querer bañar de sangre al país. Entonces, al final, ¿a quién se defiende? Se defiende al pueblo, a la nación, a los ciudadanos que queremos vivir en paz, a las familias trabajadoras, o se defienden a los delincuentes, a los traidores, a los criminales, a los que no les importa para nada lo que pueda ocurrir bañando de sangre el país. Porque claro, lo intentaron en el 2014 y 2017 y vieron alguna ganancia dentro de la política necrofílica, mortuoria, cementerial de sus mentes enfermas, de generar propagandas. Convirtieron a los terroristas en, entre comillas, presuntos libertarios. ¿Se acuerdan? En el 2017 lo imitaron la ropa de Simón Bolívar porque eran los libertadores. ¿Quiénes eran esos, entre comillas, libertadores? Los que quemaron vivos a Orlando Figuera, los que quemaron vivos a funcionarios policiales, los que dispararon incluso contra sus propios compañeros en las manifestaciones, los que quemaron sedes de instituciones públicas. Recuerdo que éramos en aquel momento Defensor del Pueblo y 4 sedes de la Defensoría del Pueblo, entre otras la de Carabobo, la de Valencia, fueron literalmente destruidas. Las 20 restantes totalmente en sus fachadas atacadas, pero no solamente esas, sedes oficiales completas de instituciones públicas del Estado venezolano, entre otras la del TCJ en Chacao, fueron totalmente quemadas. Aparte de los muertos que ocasionaron, buscando qué, ahí lo repiten ellos,
y es como un coro, que la comunidad internacional intervenga, que aíslen a Venezuela, que incluso nos invadan y ocupen militarmente nuestro país. Quiero destacar que este Carlos Julio Rojas tenía 2 investigaciones previas, en el año 2015 y en el año 2022, y se encontraba prófugo con orden de aprehensión, esta última acordada en diciembre del año 2017. Ya para terminar es menester entonces recordar que en lo que va de año hemos desmantelado varias operaciones conspirativas criminales, entre otras la de Brazalete Blanco. Hemos informado de otras 4 conspiraciones durante todo este periodo de enero a abril. Después tuvimos el caso de amenaza de magnicidio contra el presidente de la República en Maturín. Allí luego se descubrió la planificación de la toma del fuerte Paramaconi. Después tuvimos el caso de Barinas, que tras la detención de Emil Brandt Ulloa nos permitió conocer la planificación de una nueva versión, que le ha llamado así, de la salida en su tercera fase, en la que se pretendía generar, y vean que coincide con lo que ha dicho Hostos y Castillo, con una serie de protestas callejeras, enfrentamientos, etcétera. Luego tuvimos esta detención de estos 2 sujetos armados y no podemos obviar lo que el propio prófugo de la justicia, Mario Iván Carratú Molina, expresara, delatara, comunicara, como ustedes quieran llamar, denunciara que estaban realizando contacto con militares venezolanos en Estados Unidos para, entre comillas, organizar un movimiento libertario, pero que obviamente era un movimiento mercenario. A eso agregamos las publicaciones de Orlando Avendaño haciendo llamados insurreccionales, tomando como excusa el momento electoral. Así que esto que hemos informado el día de hoy, la detención hace unas horas de Carlos Julio Rojas como el instigador y operador de esta nueva, vamos a decir así, acción criminal ocurrida el pasado 25 de marzo con los detenidos ya conocidos, nos da un momento de confianza, de tranquilidad. Es mi llamado a la calma, es mi llamado a que no caigamos nunca, ni siquiera de forma indirecta, en los llamados subversivos, criminales, delictivos de estos sujetos que no les importa nada. Ellos no les importa ni su vida misma, no les importa menos la de su familia y obviamente mucho menos la del pueblo de Venezuela. Este Ministerio Público continuará en este camino por mantener lo más importante y sagrado que puede tener una nación: la paz, la prosperidad, la convivencia ciudadana, el progreso y este camino que nos indica que en julio habrá, sin ningún tipo de acciones como esta, un evento electoral trascendente que marcará un hito en la historia democrática del hemisferio occidental. Muchas gracias. Bien, escuchaban declaraciones a esta hora del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, quien ofrecía detalles sobre los avances de la investigación sobre el caso del intento de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro el pasado 25 de marzo. Con esta información, nosotros retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.